El grueso de la audiencia convendrá conmigo en que los inaccesibles paisajes que constituyen el cielo y las nubes son unos magníficos embelezadores. Y me atrevo a aseverar que con este grupo coincidimos también en que dicho éxtasis es tierra que, fertilizada por la curiosidad, afloraría toda ralea de dudas ansiosas por ser aniquiladas. Las nubes son hidrometeoros, es decir, fenómenos atmosféricos producidos por el agua, que se definen como masas visibles suspendidas en la atmósfera y conformadas por cristales de hielo minúsculos, gotitas de agua microscópicas o ambos elementos, enturbiados por humo, sales marinas y entre otros polvo, compuestos higroscópicos que se engloban bajo el término de núcleos de condensación. Exhiben tonos blancuzcos debido a que las partículas del agua tienen el tamaño suficiente para lograr que cada color del arco iris que compone la luz blanca que emite el sol se esparza por ser incapaz de atravesar en línea recta. Los rayos, además, se toman en su trayecto con nitrógeno y oxígeno, a causa de que ambos gases dispersan las longitudes de onda próximas al azul y al violeta. El cielo es de ese color. Cuanto más cerca del horizonte se encuentra nuestra estrella, más distancia ha de recorrer su luz, la cual va despojándose del azul y avecinándose al rojo. Es esta la razón por la que, en los atardeceres, el cielo cambia y con él las nubes, que en tal situación adoptan el nombre de arrebolada. Este efecto se denomina dispersión de Rayleigh. Cuando son demasiado densas, impiden que la luz alcance nuestros ojos, por lo que presentan un color grisáceo y en ocasiones casi negro. Podemos clasificarlas según su origen, su movilidad, su altitud o sus formas. Con respecto a su origen se distinguen los siguientes grupos. Las nubes frontales, relacionadas a los frentes, que son franjas que aíslan las masas de aire de temperatura distinta, cuyos choques provocan multitud de fenómenos de los que deseo que escape nuestra atención, al menos por ahora. Las nubes orográficas, llamadas así puesto que se forman en el ascenso de aire ocasionado por el obstáculo que constituye una montaña. Y las nubes convectivas, nacidas de los procesos de convección de los días calurosos. El criterio de su movilidad admite dos categorías, a saber, las nubes estáticas o cuasi estacionarias y las nubes móviles. Si atendemos a su altitud, hallamos las nubes bajas en los primeros 2 kilómetros, entre ese punto y los 7, las medias, y en la zona superior de la troposfera, las altas. Amén de los susodichos, existe un cuarto tipo, las nubes de desarrollo vertical, que pueden extenderse de niveles bajos a alturas increíbles. Llegamos al criterio de sus formas, el cual, bajo mi punto de vista, goza de una característica importante. Atrae la atención con fuerza férrea y funge como un entretenimiento sano e intelectual en la vida de ciertas personas. El farmacéutico inglés Luke Howard, si bien no fue el primero en intentarlo, propuso una nomenclatura en latín que, tras sufrir algunas modificaciones ligeras, usamos aún a hogario. El Atlas Internacional de Nubes de la Organización Meteorológica Mundial reconoce 10 géneros excluyentes, con la subdivisión hasta especies y variedades. En este video me centraré en los géneros, pero los invito a que profundicen en el tema por su cuenta. Los cirros ofrecen un aspecto capilar, fibroso. Se forman alrededor de los 10 kilómetros de altura, donde imperan las temperaturas bajo cero y los vientos vigorosos, por lo que los integran cristalitos de hielo de cabo a cabo. Se asemejan a una cortina blanquecina de acusada textura filiforme o lisa que cubre el cielo en parte o del todo. Son los culpables del espectacular fenómeno del halo. En estas nubes los cristales de hielo son incluso más finos. Los cirrocúmulos se encuentran casi a la misma altura que los dos anteriores géneros y su proceso de formación es similar. Los grumos, algunas tiras y leves ondulaciones les confieren esas trazas. Son nubes poco frecuentes. Es una aglomeración algodonosa de nubes redondeadas y blancas, grises o albigrises. Excepto cuando la temperatura es muy baja, se componen de gotas diminutas de agua. Por lo común son señal de buen tiempo. Los altostratos son una capa algo espesa de nubes azuladas que tapiza el cielo de un modo análogo a como lo hacen los cirrostratos. Debemos evitar confundirlos con estos últimos. Un truco útil es recordar que los altostratos no producen halo. Es una voluminosa masa nubosa que imposibilita ver el sol. Casi siempre da lluvia o nevada. La constituyen gotas de agua, cristales y copos de nieve. Los estratos son nubes bajas grisáceas que son capaces de originar llovizna o cinarra. Cuando se hallan en la superficie, las llamamos nieblas y reducen nuestra visibilidad hasta 1 kilómetro y neblinas si lo hacen entre 1 y 10. Los estratocúmulos son el género de nube más común, suelen indicar buen tiempo. Presentan un aspecto lobulado, no fibroso y colores blancos y grises. Este tipo y el siguiente se clasifican como nubes de desarrollo vertical.
Los cúmulos son protuberancias bien perfiladas y brillantes gracias a la luz del sol. A veces exhiben una forma cupular. Los cumulonimbos son masas colosales, densas y tormentosas, debajo de cuya oscura base se extienden nubes gironadas. Adentro contiene cristales de hielo, gotas de lluvia gordas y granizo de grandor variable. ¿Acaso sabiendo todo esto, nuestros ojos vestirán un nuevo sentimiento de maravilla cada vez que los levantemos para admirar a los reyes celestiales del día? En la descripción asenté las fuentes bibliográficas de las que me valí para hacer este video.